No me queda más que brindarle una bienvenida y cederle la palabra. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Agradezco mucho al Instituto CIETEC, así como a la invitación del estimado doctor Eric Mejía, que le mando un saludo. Y bueno, pues agradezco también a ustedes que están aquí presentes y que primeramente pues están interesados en ir escudriñando, en ir dialogando y charlando, pues respecto al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Obviamente aquí le vamos a dar el enfoque exclusivamente al juicio oral familiar. Es un código digno de analizar detenidamente porque se compone de muchas partes interesantes que tendremos que ir pues viendo y sobre todo colaborando con la práctica, con el enfoque que se le va a dar y con la aplicación en cada entidad. Eso era parte de los retos que se hablaba desde que estaba en la mira la implementación de cómo se va a manejar en cada entidad federativa, de las complicaciones. Ahora ya vemos los retos, qué es lo que va a pasar. Por ahí también se escucha muy fuerte el rumor de que el Estado de México va a ser el primero o de los primeros estados en que va a empezar con la aplicación del Código Nacional y esto pues no es una noticia tan nueva porque pues también ha sido de los pioneros en implementar la oralidad en materia familiar. Al día de hoy, los juicios que se llevan en controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar, pues son preponderantemente orales. Obviamente tienen sus fases escritas, como también en el nuevo código, y es lo que ahorita vamos a analizar un poquito. Es bien interesante también ver la evolución, no nada más de la cuestión oral familiar con enfoque al procedimiento, sino también los principios que se están aplicando respecto a cómo se va a llevar a cabo o los fundamentos del juicio oral familiar, ¿no? Pasamos precisamente de tener 5 principios, 7 principios que regían los procesos orales a tener ahora prácticamente 17, que son pues las bases que van a dirigirnos, que van a llevarnos a poder tener un proceso efectivo, que es lo que se busca y realmente yo creo que ha sido uno de los objetivos. La justicia familiar es un tema complicado precisamente por la cantidad de asuntos que se están pues litigando día a día y que van en aumento. La familia es el núcleo de la sociedad, muchos dicen la base de la sociedad y por eso el Estado siempre tiene particular interés precisamente en salvaguardar los derechos de la familia, de la infancia. De ahí por eso también que se hable de una especialización, de que ahora sí en las audiencias incluso se tiene que verificar que tengas esa profesionalización porque estás hablando de que estás representando tú como abogado postulante los derechos de la infancia. Entonces, esto es sumamente importante. Voy a compartirles pantalla precisamente pues para llevar una estructura de lo que vamos a charlar y al final dejamos unos 10 minutos para que podamos platicar, dialogar de algunas dudas. Obviamente, de estas conferencias, estas pláticas, tienen ese objetivo de compartir, de intercambiar ideas y también de escucharlos a ustedes, porque pues obviamente nadie tiene la verdad absoluta. El hecho de que estemos nosotros acá compartiendo parte de lo que nosotros hemos tenido de experiencia, bueno, eso no quiere decir que sea una verdad absoluta, ¿no? Y más aún porque, bueno, al día de hoy, pues nadie ha llevado un proceso aplicando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero a eso vamos y precisamente tenemos no que preocuparnos, sino ocuparnos, capacitarnos y dominar algunas técnicas, algunas situaciones importantes. Dejar un poquito ya de lado, sí es importante la expresión para el abogado en todo sentido, desde la expresión escrita, la argumentación, que muchas veces se nos facilita hacerlo a través de escritos, porque de esa forma pues nos ampliamos más, pero ahora nos vamos a enfrentar a otro reto mayor, el uso, el dominio del lenguaje verbal, de la expresión, de la persuasión, del convencimiento hacia el juez, hacia las partes, del poder saber interrogar a los testigos. Cuando desahogamos la declaración de parte, tenemos que tener y que empezar a fomentar esas habilidades, porque por ahí pudiéramos pensar
que ya desde la carrera podríamos tener la habilidad de sabernos expresar en público, de perder ese dominio al público, pero yo les puedo asegurar que al día de hoy, incluso los abogados más experimentados, con muchísimos años de práctica en juicios, aún así sienten todavía el nervio, la presión de enfrentarte en una audiencia oral, y más, bueno, cuando tienes que rendir alegatos, más cuando tienes que hacer un interrogatorio o cuando te están objetando las preguntas, etcétera. Entonces tienes que tener incluso cierto control emocional porque el abogado postulante no nada más está desahogando el proceso, está guiando el desahogo de pruebas, bueno, más bien está participando porque la dirección procesal es del juzgador, pero también está siendo observado, no solo por su cliente, quienes a veces incluso son los más inquisitivos, ¿no? Sobre cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, también por los testigos que estamos desahogando, este, por, por el juez que también está viendo nuestro trabajo, etcétera. Entonces, imagínense la presión que se siente en esos momentos. Y ahora también, considerando que una sala de audiencias, bueno, sabemos que también hay muchísimos tipos de juzgadores, donde hay algunos sumamente técnicos, hay algunos que incluso tienen la voz muy fuerte, que te gritan y que te imponen. Entonces, todas estas situaciones nosotros debemos de irlas trabajando para poder ejercer una adecuada representación y sobre todo pues ir, como yo les decía desde el inicio, escudriñando el proceso, entendiendo hacia dónde vamos para poderlo aplicar de forma correcta. Y bueno, retomando así de forma general, recuerden que, bueno, se empezó con el proceso del Código Nacional el 11 de abril de 2023, cuando se aprobó por la Cámara de Senadores, después pasó a la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2023 y se publicó finalmente en el Diario Oficial el 7 de junio de 2023. De forma general, este Código Nacional se compone de 1.191 artículos, son distribuidos en 10 libros y contiene los artículos transitorios que también son muy relevantes y que es lo primero que nosotros debemos saber porque ahí vamos a entender cómo va a ser la aplicación gradual, cómo incluso se tienen que formar comitivas para también destinar recursos, para poder capacitar al personal y sobre todo, pues ir dando oportunidad a que las entidades federativas, conforme a las posibilidades de cada uno, bueno, vayan permitiéndose emitir esa declaratoria de que ya están listos para poder implementarlo de forma adecuada. Y volvemos a eso, va a ser todo un reto, sí, la cuestión tecnológica va a ser todo un reto. ¿Me apoyan con sus micrófonos, por favor? Va a ser todo un reto la cuestión de las salas de oralidad. Yo en algunas pláticas decía, bueno, incluso en la Ciudad de México, no se logró totalmente la oralidad, a pesar que en el código de procedimientos está establecido el juicio oral familiar, después ya salió publicado como diciendo, no, pero no podemos llevar todos, hacemos el corte, solo estos, podemos llevar en oralidad, y es una situación, pues, que hay que atender porque es destinar recursos técnicos, humanos y sobre todo pues también irnos adentrando, irnos capacitando a esto. Y pues la finalidad de estas pláticas es eso, ¿no? Ir analizando, ir entendiendo cómo va a ser esta aplicación. Bueno, hablando precisamente de la justicia oral familiar, ¿qué nos dice o cuál es la procedencia del juicio oral familiar? Bueno, vamos a encontrar esto precisamente si ustedes se van al Código Nacional, en el título tercero, capítulo 1, y ahí empezamos a platicar del juicio oral familiar. Quise hablar precisamente de forma genérica para que podamos comprender el proceso. Obviamente, si yo me detuviera a ver cada una de la forma en que se desahogan las pruebas, de las reglas generales de la prueba, bueno, nos aventaríamos aquí no una hora, sino 2, 3 horas, pero sí es importante que vayamos tendiendo esta parte de sustento de cómo se va a regir el proceso en vía oral. Nos dice, bueno, ¿qué controversias se van a tramitar en la vía oral familiar? Bueno, precisamente aquellas que no tengan esa tramitación especial. Recuerden que siempre va a predominar un procedimiento especial. Si en el código está regulado
un proceso que tiene reglas específicas, descartamos que se lleve en esta vía oral familiar. De lo contrario, todas estas controversias se van a llevar por este medio. Y bueno, también hay que atender a que en el propio código hay algunos, hay por ahí dos juicios que están como comodines y que, bueno, hay que ver cómo los van a utilizar las entidades federativas para ver qué procesos también se llevan de esta forma. Ejemplo, muchos también me preguntan, bueno, el divorcio, ¿qué va a pasar? Bueno, en el caso de divorcio, está establecido la forma en que se va a llevar el divorcio solicitado por ambas partes, o sea, el divorcio por mutuo acuerdo, mutuo consentimiento, donde, bueno, ya hay un acuerdo previo, se presenta al juzgador, se analizan las consecuencias inherentes y se determina y tanta, porque no hay un conflicto. Ya hablando de un divorcio que es solicitado por una sola de las partes, ya nos retoma esta parte de que si vas a demandar el divorcio, entonces quiere decir que va a entrar en un proceso también de este tipo y que durante las audiencias, si bien es cierto, desde la primera audiencia, la primera fase de las audiencias se puede, más bien se va a determinar lo respectivo a la disolución del vínculo matrimonial, pero se va a dejar subsecuente para que continúe el proceso con las situaciones o las consecuencias inherentes a esa disolución del vínculo matrimonial, que por lo regular son las cuestiones contenciosas, guardia y custodia, pensión, etcétera, lo que ya conocemos. Este, las disposiciones del juicio oral familiar serán aplicables en lo conducente a los demás procedimientos, es decir, bueno, hay una concordancia, si hay algunas partes que sean adaptables a los demás procesos, bueno, se pueden llevar a cabo de esta forma. Nos dice, ¿cómo podemos iniciar una demanda? Estas no varía mucho de lo que tenemos al día de hoy. Hay dos formas, por escrito o por comparecencia. Obviamente sabemos que por comparecencia, bueno, la persona interesada puede dirigirse directamente al órgano jurisdiccional, a hacer saber cuáles son los hechos que fundamentan sus pretensiones y presentar también los medios de prueba que estime pertinentes para sustentar esos presupuestos fácticos que está solicitando. Obviamente, eso no implica que se le dé de entrada el seguimiento, pero sí puede dar inicio de esta forma y el juzgador va a analizar si se admite o no, si se previene y demás. Lo mismo pasa en la etapa escrita, ¿no? Lo que hablábamos de inicio, el juicio oral familiar no es que lo llamemos totalmente oral, porque siempre va a tener unas fases escritas y parte de esta fase escrita es la etapa postulatoria, donde se fija la litis, donde hay un escrito inicial de demanda, va a haber una contestación, una reconvención, etcétera. Incluso también los desahogos de vistas, pues van a ser en etapas escritas. ¿Qué es lo interesante? Que se pueden solicitar desde ese inicio, pues medidas provisionales, que también no es muy variable. Algo aquí que es también digno de platicarlo, es que ya se toman en cuenta como medidas provisionales las medidas de protección. Es decir, se contempla que durante ese proceso se pueden dictar ciertas medidas que el juzgador estime pertinentes, pues precisamente para salvaguardar los derechos de las partes. Y justo nos habla en ese tipo de medidas que hay medidas de protección que son tendientes principalmente a garantizar la seguridad, la integridad de las partes. Eh, Indiscutiblemente esto va relacionado pues con cuestiones de violencia familiar, ¿no? En apego también a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que implica incluso situaciones restrictivas como que el agresor salga del domicilio, órdenes de auxilio policial, etcétera. Todas estas medidas que ya contemplan nuestras leyes, tanto generales como locales, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto es interesante porque recuerden, por ejemplo, en el Estado de México actualmente hay un procedimiento especial de violencia familiar donde el enfoque precisamente es eso, otorgar medidas de protección adecuadas, pertinentes, casuísticas a un caso concreto para proteger, para salvaguardar los derechos, la integridad de los receptores de violencia en un núcleo familiar y que tienen ese objetivo de restablecer la paz. En este caso del Código Nacional,
¿qué es lo que ocurre? Se deja fuera ese proceso, no hay un procedimiento especial relacionado con violencia familiar, pero sí establece, sabes que en cualquier tipo de controversia se pueden dictar medidas de protección que van tendientes a esta situación. Aquí, en mi particular punto de vista, y esto pues también me gustaría saber sus comentarios, por ahí déjenlos, saber ustedes qué piensan justo de esta parte, ¿no? De no contemplar un proceso especial de violencia familiar cuando es muy bondadoso, cuando realmente ese enfoque que da de restablecer la paz familiar es muy adecuado, porque puede ser tal vez que no haya otras cosas que se litiguen en ese momento, ¿no? Simplemente sabes que estoy siendo una persona sujeta a violencia familiar, necesito que tú como juzgador determines ciertas medidas que garanticen que voy a estar a salvo, que voy a estar realmente protegida o incluso mi patrimonio. Pero bueno, esto es un punto que tendríamos que someter a pues a su opinión también, que en lo particular yo creo que ese fue un desatino, no considero un procedimiento especial de este tipo, que realmente es muy funcional y a mi visión cumple precisamente con el objetivo de estas leyes que protegen la violencia en el entorno familiar y que llámese no nada más a mujeres, también a infantes, a personas, adultos mayores. Por ahí en alguna ocasión me pregunta una persona en alguno de los grupos de WhatsApp, decía, bueno, es que un hermano de un niño le hace bullying constante y el niño ya está muy mal emocionalmente, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, en esos casos es cuando debería de estar este, este procedimiento especial aplicándose para poder entrar el juzgador y permitir proteger de forma amplia a esa persona receptora de violencia, ¿no? Y que en su momento también pueda orientar a las partes, pues, para poder lograr esa restauración e incluso tratar estas conductas de violencia familiar. Pero bueno, es lo que en estos momentos hay. También re- eh, bueno, también el Código Nacional hace mucho énfasis en que tiene ese derecho desde un inicio, desde que compareces ante la autoridad jurisdiccional, a establecer quién te va a representar, quién va a ser tu mandatario o en su caso, el derecho a tener un defensor de oficio. Esto es muy importante porque sabemos que también no todas las personas tienen los recursos para poder ser representadas por eh, por una defensa privada y la posibilidad de acudir al centro de justicia alternativa. Esto al día de hoy también es, sabemos que la justicia restaurativa en materia familiar es un hecho que ha estado avanzando, que se están cambiando los paradigmas y que se está volteando a ver esta parte de resolución de conflictos por las partes, ¿no? Donde ellos mismos pueden poner las alternativas para solucionar el conflicto, pero bueno, se retoma y dice, bueno, tienes que hacer del conocimiento esta posibilidad para que las partes sepan que tienen esta opción, ¿no? Que durante el proceso pueden ellos allegarse de estas alternativas para solucionar de forma eh, lo más conveniente posible el conflicto, ¿no? Sin necesidad de someterlo al arbitrio del juez. Y bueno, otra parte importante es la defensa técnica y adecuada. Por ahí decían el artículo temido, ¿no? Que hasta el número, no sé si fue como algo al azar, fue algo, no sé, el número 666, ¿no? Que ya desde que lo leemos se escucha como medio raro el asunto, ¿no? Como medio fuerte. Pero precisamente es este enfoque que se está dando de la profesionalización de las personas que representan los intereses de la infancia, porque nos establece en el juicio oral familiar, precisamente más enfocado en la materia familiar, que en todo momento del proceso las partes tienen o deben de contar con una defensa técnica efectiva y tratándose de asuntos de la infancia especializada. Fíjense esos tres desgloses que nos está haciendo y que obviamente no sabemos también
cómo vayan a ser las pautas para acreditar estas tres circunstancias. Por ahí ya hay en algunas convocatorias de algunos poderes judiciales para poder tener una certificación directa del Poder Judicial, donde te capacitan durante cierta temporalidad. Obviamente tiene un costo y me parece que también tienes que estar afiliado a una barra de abogados, pero va tendiente como a esta parte. Y fíjense estas tres palabras, estos tres desgloses que nos llama defensa técnica, este, es decir, que tengas los conocimientos profesionales técnicos de lo que estás haciendo. Esto quiere decir pues que tengas obviamente una cédula profesional que te avale como licenciado en Derecho para poder actuar en representación en un juicio. Efectiva. Al día de hoy, yo creo que esta es una palabra que debe de definir mucho nuestro trabajo, porque las personas que están en este tipo de controversias, ¿qué es lo que buscan realmente? Pues resultados efectivos, es decir, que se resuelva su conflicto, no que lo hagamos mayor, porque no sé si han pasado que muchas veces, o personas que después se asesoran con uno, con otro, pero realmente la mayoría de personas que están en un conflicto, muchos tienen estos malos comentarios de los abogados en los procesos, ¿no? Dicen, bueno, es que en lugar de ayudarme, me perjudicó, o no hizo, o sabes que me enredo más el problema. Y finalmente la gente lo que quiere es que esta defensa sea efectiva, que les resuelvas un conflicto. Esto pues obviamente llegándote de estas técnicas que tú tienes como representante y sobre todo como profesionista, como técnico, como experto en esa materia que tú estás ejerciendo. Pero fíjense bien lo que señalan y que es muy importante poner atención, que en el caso de los asuntos que afecten los derechos de la infancia, además de estas dos características, la defensa debe de ser especializada. Es decir, probablemente tengamos que acreditar conocimientos que tengan este enfoque humano, profesional, especializado de los derechos de la infancia. Obviamente habrá que ver cómo se va a manejar, como les reitero, en cada entidad federativa, pero tenemos que irnos preparando para eso. Probablemente en algunas entidades también, estaba yo por ahí platicando con algunos colegas, dicen, bueno, seguramente con la experiencia profesional se podrá acreditar o tal vez con algunos cursos que realices, ¿no? Con las constancias de que te has estado capacitando, pues puedes acreditar esa especialidad en los derechos de la infancia. Habrá que ver los criterios de cada entidad, pero el punto es a lo que voy, que en el caso de que alguna de las partes durante el desahogo de la audiencia, el juez se percate de que no está teniendo esta defensa efectiva, técnica, especializada, en ese momento puede detener el desahogo de la audiencia y nombrar a un defensor de oficio o sabes que diferir esa audiencia para no dejar en estado de indefensión a las partes. Y esto es muy interesante porque no sé si se han percatado que muchos abogados realmente en las audiencias, pues hay abogados que incluso en los procesos orales, bueno, no expresan nada, no hacen valer argumentos, incluso hablando, por ejemplo, retomo aquí un recurso que también está vigente en el Estado de México, que es el recurso de revocación, que establece que para ciertas determinaciones como la determinación y la revisión de las medidas provisionales, bueno, las partes tienen o pueden acceder e interponer el recurso de revocación en audiencia. Lo mismo pasa con la inadmisión de alguna prueba y tenemos esta oportunidad en audiencia de hacerlo valer. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que los abogados no lo hacen valer y esto trae un perjuicio en los representados, ¿no? Porque esas medidas provisionales, por ejemplo, van a prevalecer durante todo el procedimiento. Aquí, desde el momento en que el juzgador tal vez te está viendo que no estás desahogando correctamente un interrogatorio, que no estás desahogando o no estás formulando las interrogantes precisas en una declaración de parte, que no estás haciendo valer los argumentos que tienes que hacer valer o que estás actuando en perjuicio de tu representante, va a tener esa facultad de retirarte
y nombrar al defensor de oficio, precisamente cuidando esto. Entonces ahora sí ya no nada más va a ser exclusivo de la materia penal, donde no sé si han visto, bueno, son muy famosas muchas audiencias, ¿no? En los juicios del sistema penal acusatorio, donde, bueno, el abogado desconoce el sistema y los jueces empiezan, pues, a hacer evidente, perdón, esta situación e incluso le dicen al defensor que puede en ese momento nombrar a otro abogado que lo represente porque quien lo está defendiendo no muestra la capacidad técnica, la capacidad de conocimiento que se necesita o que se requiere en las audiencias. Entonces, esto es muy, muy interesante. Em, el punto también que hay que considerar respecto a la justicia familiar es esta mira de voltear a ver la justicia restaurativa familiar, donde se hace mucho énfasis al avenimiento de las partes, donde se dice, ¿sabes qué? Debes de considerar y debes de informarle a las partes que tienen este derecho de poder ellos resolver el conflicto proponiendo la solución entre ellos y se pueden someter incluso a un proceso. Sabemos que esta parte no es tan sencilla. Hablando en materia familiar, yo siempre lo digo, no nada más se ventilan cuestiones de pretensiones económicas, también van implícitas muchas cuestiones emocionales de las partes, donde no me dejan mentir los que están aquí conectados o los que llevan asuntos en esta materia. Muchas veces las partes llegan sumamente, pues, afectadas, algunos casos por cuestiones de separación de hijos, de infidelidades, de violencia. Entonces, no nada más es una cuestión procesal, sino también es una cuestión emocional. E incluso en ese proceso, pues estas emociones nos juegan desatinos para tomar decisiones y demás. Entonces, por lo regular, cuando se inicia una controversia, las emociones están al tope. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando las partes empiezan a conocer el conflicto? A conocer, sabes que también yo hice un daño, también yo actué de esta forma, este, y reconocen esta parte de responsabilidad y empiezan estas pláticas, porque también esta parte de conocer un proceso judicial es muy diferente a lo que todos piensan, ¿no? Yo siempre les digo, un juicio, un proceso legal, siempre va a tener tres vertientes, que tienes que invertir tiempo, obviamente dinero y también esfuerzo, dedicación, porque hay que comparecer, hay que prepararse, hay que estar de alguna forma destinando estas tres cuestiones para que pueda avanzar un proceso judicial. Entonces, en esta parte de la justicia restaurativa familiar es lo que se busca, darle a las partes las herramientas para que ellos puedan resolver el conflicto, incluso someterlos a sesiones, lo cual me parece muy atinado, porque si sabes que te voy a dar la oportunidad de que puedas tú en el proceso solicitar la intervención de la justicia restaurativa para que te pueda guiar en el proceso, para que pueda fomentar estos diálogos, para que puedan de alguna forma darles las herramientas para que conozcan más de ello y realmente vean que va a ser una misma situación si ellos resuelven el conflicto que si lo resuelve un tercero, porque el juez lo va a resolver conforme a los resultados de los desahogos de los medios de prueba, ¿no? De qué se acreditó, y las partes lo pueden resolver conforme a sus intereses reales, porque sabemos que también hay dos vertientes, la verdad legal y la verdad absoluta, ¿no? Que están viviendo las partes día a día, y más en materia familiar, más cuando hablamos de pensión alimentaria. Este, entonces, es esta posibilidad de darle a la familia un modo de justicia alternativa. Y bueno, ahora pasamos, ahora sí, a ver cómo se compone el juicio oral familiar en este nuevo código. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario? Bueno, Todo bien, gracias. gracias. Y bueno, ya volteando a ver el juicio oral familiar, se desglosa de las siguientes fases. Primero la audiencia preliminar y luego la audiencia de juicio. ¿Cuáles son? Esta audiencia preliminar va a tener dos fases importantes, que es precisamente la junta anticipada ante secretaría y dos, la audiencia
ante la autoridad jurisdiccional. Déjenme ver el chat. Por ahí veo algún comentario para que no se nos vaya pasando. Muchas gracias, Mariana, por tus comentarios. Bueno, ¿cuál es esta primera fase de la junta anticipada? Va a ser este intercambio de información y de pruebas. Eh, ¿Qué es lo que se busca precisamente con este intercambio de información? Bueno, poder de alguna forma conocer cuáles son las pretensiones, los presupuestos fácticos de las partes, cuáles son los medios de prueba que tienen cada uno a hacer ese intercambio de información que tiene un propósito. Obviamente, no nada más es para decir, bueno, pues ya conoces parte porque ya fuiste emplazado, ¿no? Ya sabes yo que te demando, pero sí es ese intercambio ante el secretario que nos va a permitir visualizar y tal vez depurar el proceso, porque lo que se busca es precisamente ir avanzando para que cuando llegue la etapa de juicio ante la autoridad jurisdiccional, pues obviamente ya vaya todo realmente depurado, filtrado, donde llegue solamente lo que tiene que analizar el juzgador para poder emitir su determinación. Entonces, es con esta mira. También va a ser esta oportunidad de formular propuestas de convenio. Y esto es algo que no nos debemos de cerrar en la materia familiar. Yo cuando estaba empezando o en el transcurso de esta conferencia les hablaba de la justicia restaurativa, ¿no? Y también de que las partes o las personas que buscan la representación de un abogado, lo que buscan son resultados. Hay abogados que dicen, es que para mí no es redituable la cuestión de los convenios, que se resuelva de forma rápida. A mí no me conviene que las partes lleguen a un acuerdo porque pues mi trabajo se termina y voy a cobrar menos. Bueno, esto depende también de cómo lo manejes tú, porque reitero, la persona lo que quiere es un resultado rápido y eficiente. Créanme que les va a ser más funcional que ustedes resuelvan un proceso de forma rápida que si se llevan 2 años y que a lo mejor dentro de 2 años hasta se pueda perder ese asunto, ¿no? Porque reiteramos que en un proceso todo puede pasar y parte de eso es que no podemos garantizar un resultado porque pues no depende de nosotros la decisión, sí depende del trabajo que se desempeñe, pero pues un proceso tiene eh, muchos matices que se llevan y que va a tener un impacto en el resultado. Entonces, no nos podemos negar a esta parte del diálogo. Y también retomo lo que yo siempre señalo, ¿no? El conflicto no es del abogado. Nosotros estamos representando los intereses, estamos dando un apoyo profesional y especializado y técnico a la parte para resolver un problema legal de la mejor forma posible. Y esto puede ser incluso a través del diálogo, a través del debate, de poder establecer acuerdos, de poder dar las pautas para poder terminar ese conflicto. Y esta es la oportunidad en esta primera fase de que se le denomina junta anticipada, de poder formular estas propuestas de convenio, de hacerlas visibles también ante el secretario. La tercera parte es los acuerdos sobre hechos no controvertidos. Les hablaba al inicio de que cuando se intercambia información, tenemos pues la mira de ir depurando esta parte. Entonces, ¿de qué va a servir? Y no es algo nuevo, que muchas veces traemos el vicio de poner 100 hechos, ¿no? O 40 hechos. Y en esos hechos, pues hay infinidad de situaciones o somos muy repetitivos, ¿no? Si ya pusimos que tenemos 2 hijos, pero lo volvemos a poner en el hecho 3, en el hecho 4, y somos muy reiterativos. También esta parte que debemos de ir trabajando mucho es en ir depurando, porque los clientes a veces nos saturan de información, nos platican todo su caso realmente como una telenovela, y nosotros tenemos que hacer ese trabajo de, primero de comprender lo que nos están platicando y luego de darle el lenguaje jurídico, lenguaje entendible, el orden cronológico, pero también tenemos esa función de depurar, de quitar realmente lo que es irrelevante, lo que nosotros vamos a utilizar y que van a fundamentar nuestras pretensiones, que son esos presupuestos que realmente me interesa acreditar. Entonces, entre más concisos, entre más precisos, créanme que va a ser mucho más fácil y mucho más entendible incluso para ustedes el poder desahogar las audiencias. Porque si yo tengo, o sea, yo les apuesto que si ustedes hacen
una demanda de 5 hechos, pero muy concisos, muy particulares respecto a los puntos controvertidos, eso lo van a tener más en la memoria para poder realizar el interrogatorio, para poder formular, desahogar la declaración de parte, para rendir alegatos para su teoría del caso, van a tener más presente que si yo pongo 50 hechos, de verdad que a veces llegamos tan revueltos también los abogados y a veces no nada más tenemos una audiencia, ¿no? Tenemos dos y de repente decimos cuál hecho es cuál y de repente que están relacionados con los medios de prueba y demás, entonces es más caos, no nada más para el juez, sino también para nosotros. Entonces, nuestro trabajo también es esa parte de depurar esos presupuestos y parte de estos acuerdos sobre hechos es precisamente ver, a ver, cuáles son los hechos que van a ser, pues en los que se va a enfocar la litis, ¿no? Lo que se tiene que acreditar y vamos a descartar los que no sean controvertidos. La proposición de acuerdos probatorios, lo mismo va a pasar con los medios de prueba. Muchas veces pasa que, bueno, es que, ¿sabes qué? Me quiero desistir de la testimonial, por ejemplo, en una cuestión de investigación de la paternidad, ¿no? Donde, pues ya saben las partes que efectivamente sí hay un lazo biológico, un origen biológico, una relación, paterno-filial, entonces, bueno, ya no me interesa desahogar la testimonial, lo que quiero es darle celeridad y empiezan también a realizar acuerdos probatorios respecto a qué pruebas puedes sacar de la litis, qué pruebas incluso puedes adicionar, porque también el nuevo Código Nacional establece esto, ¿no? Que nos va a dar la oportunidad, no nada más de que ya las pruebas que hiciste valer tanto en la demanda y en la contestación, sino que también puedes implementar nuevos medios de prueba en esta parte de la fase de audiencia. Déjenme leer rápido el comentario. ¿Todo bien? Por ahí vayan, pues, comentando, si tienen también alguna observación, alguna incluso experiencia que hayan tenido, que también se relacione con esta implementación del nuevo código. Bueno, está genial, porque yo les reitero desde un inicio, al día de hoy, pues obviamente no hemos aplicado, realmente no hemos ejecutado el Código Nacional, pero sí tiene matices respecto de lo que hay hoy. Por ejemplo, los procesos orales en la Ciudad de México, el Estado de México, en algunas otras entidades, el tribunal electrónico, ya de alguna forma estamos más apegados, estamos pues ya preparando el camino, pero lo tenemos también que relacionar con lo que estamos viviendo hoy para poderlo adecuar e implementar, porque finalmente esta aplicación del nuevo código va a depender mucho también de nuestra forma de trabajo de todos los operadores jurídicos. Recuerden que si un abogado postulante realmente se capacita, se preocupa por hacer o desempeñar bien su trabajo, al igual que los juzgadores, al igual que el personal, va a funcionar mejor, incluso se va a ir perfeccionando, porque obviamente este código nacional no es la solución a todos los conflictos que existen en materia procesal, ¿no? En derecho de familia, pero pudiera ser una herramienta que se pudiera ir perfeccionando, que pudiéramos ir adecuando, porque además, bueno, no todo está dicho, también hay oportunidad de que se implementen reformas que puedan adecuar el proceso y que realmente cumple ese objetivo, ¿no? Porque todos, desde que se empezó a hacer mesas de debate, hablar de estos retos, de qué nos esperaba, de cómo serían las audiencias, precisamente el mayor objetivo, el mayor enfoque es decir, bueno, vamos a darle celeridad a los procesos familiares, porque no es posible que un juicio de alimentos se esté llevando más de un año en resolver algo tan elemental como es el derecho de los alimentos, ¿no? No es posible que sean dilatorias las audiencias, ¿no? En proceso escrito, que de repente, a pesar de que ya están ahí luego todos los medios de prueba, te señalen fecha para audiencia para cada prueba y eso se puede llevar pues meses, ¿no? Porque a lo mejor te señalan una prueba en un día y al otro mes para el desahogo de otra y así. Entonces, es lo que se busca depurar y también aplicar estos medios tecnológicos para beneficio. Las notificaciones son una pesadilla, las notificaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado, bueno, que ya se escondieron, que ya no están en el domicilio, que ya le cambiaron el número, que infinidad de complicaciones? Y ahora que el Código Nacional, a razón también de ese conflicto y de que
todos ya estamos utilizando la tecnología, realmente pues cómo nos comunicamos, ¿no? ¿Quieres saber algo de alguien? Una nota por WhatsApp, un y eso el correo electrónico ya también está quedando muy atrás, ya es la mensajería instantánea, ¿no? Entonces ya, por lo menos ya se volvió a ver que las notificaciones puedan ser a través de estos medios electrónicos, de correo electrónico, para evitar estas dilaciones en el proceso, porque imagínense, si yo ya desde inicio, desde que formulé mi demanda, mi contestación, señalé un domicilio para recibir y oír notificaciones, y llámese que pueda ser un correo electrónico, este, ¿por qué entonces en una notificación personal me tienes que volver a emplazar al domicilio? Y esto es un perjuicio, es más carga de trabajo para el juzgado, es más alargar el proceso y olvídense de muchas cuestiones. Entonces, es lo que se busca, la implementación de estos recursos tecnológicos, las audiencias virtuales, el expediente electrónico, la firma electrónica, perdón, los documentos también ya estamos cambiando la visión de lo clásico, ¿no? Que siempre es imprimir el documento y que tenga la firma autógrafa. Ahora ya hablamos de documentos electrónicos, documentos digitales, digitalizados. Entonces ya estamos ampliando más nuestro vocabulario para ir adecuando lo real, lo que estamos viviendo, y poderlo implementar en los procesos familiares. Pero bueno, la segunda fase de esta audiencia preliminar es muy interesante y que realmente sí tiene sus matices muy parecidos a lo que es hoy el proceso en, en el Estado de México y Ciudad de México, pero con sus detalles, con sus diferencias importantes. Primero, ¿cuál es la primera etapa, de esta audiencia preliminar? La enunciación de la litis. ¿Y qué vamos a entender por esta enunciación de la litis? Pues principalmente saber cuáles son de forma sucinta y precisa las pretensiones de las partes, es decir, se va a delimitar. La segunda fase es la depuración del procedimiento. Y qué podemos entender por la depuración del proceso? Bueno, dicen por ahí, y luego hay mucha confusión todavía en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues, ¿cómo depura el proceso? Bueno, recuerden que va enfocado principalmente al análisis de las excepciones procesales. ¿Y cuáles son esas excepciones procesales? Bueno, esas que nosotros hacemos valer con la intención de extinguir la acción, de terminar la acción y que, bueno, puedan ser relacionadas o como ya las conocemos como litispendencia, conexidad de la causa, etcétera y que tiene el juez que entrar al estudio, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la depuración del procedimiento? Pues precisamente no ejecutar, no llevar a cabo un proceso, este, cuando ya no es grave, o sea, no duplicar tal vez un proceso, para considerar si son las mismas circunstancias o si realmente cambiaron, porque también en materia familiar hay este detalle, ¿no? A pesar de que ya tengamos una sentencia ejecutoriada, que ya haya causado estado, recuerden que el derecho de familia es dinámico, las relaciones humanas son cambiantes. O sea, el día de hoy a lo mejor yo puedo otorgar una pensión alimentaria porque tengo un trabajo estable, porque tengo una capacidad económica buena, donde puedo garantizar ello, pero durante el tiempo puedan cambiar esas circunstancias, tal vez pueda enfermar, tal vez pueda tener un accidente, tal vez pueda cambiar mi estado, mi estatus socioeconómico, etcétera. O los hijos también, ¿no? Puede ser que cesen las cuestiones de necesitar alimentos. Pueden cambiar muchas circunstancias. La guardia y custodia, hay veces que se decreta, por ejemplo, a una de las partes, pero ya después de cierto tiempo hay situaciones que complican y que agravan que esa persona que detenta al día de hoy esa guardia y custodia, pues pueda ser modificable a pesar de que ya haya una sentencia. Pero ¿qué tal si hay una cuestión de daño? ¿Qué tal si hay una cuestión de riesgo? A lo mejor hay alguna afectación. Muchas veces ocurre también que en las parejas actuales de las personas, de los progenitores, ejercen violencia sobre los hijos, que vienen de un proceso de separación. Entonces, esas circunstancias pueden cambiar el proceso, ¿no? Y no necesariamente es que sean cosas juzgadas, sino que son cambios y que pues obviamente tienen que volverse a analizar las circunstancias actuales para modificar incluso eso que ya se determinó. Entonces es importante que todo esto lo vayamos considerando y relacionando.
para qué o darle ese sentido. De igual forma, al inicio yo les decía, bueno, es importante que entremos también. El tiempo ahorita es muy corto, pero es importante que analicemos también los principios que rigen estos procesos. Yo les decía, al inicio eran 5 en el estado, en la Ciudad de México son 9, ahora son 17 que debemos de analizar y de entender. Y me van a decir, ¿por qué debo yo de entender los principios? ¿En qué me van a servir para desahogar una audiencia? Son de suma relevancia porque son los elementos que me van a permitir debatir, que me van a poder permitir entender esa dirección procesal. ¿Me apoyan con sus micrófonos, por favor? Por ahí hay uno activo. Gracias. Que me van a permitir entender esa dirección y el por qué el juez está tomando esa dirección procesal e incluso debatir en la audiencia. Si hablamos de este principio de contradicción que rige los procesos orales, ¿no? Que es esta parte que yo tengo el derecho de contravertir, de debatir todos los hechos, argumentos, medios de prueba que ofrezca la parte contraria. Ahora se implementaron también algunos principios que son esenciales y que no nada más son relativos al proceso, sino también que tienen que ver con esta parte de los derechos de las personas, el interés superior de la infancia, la lealtad procesal, la perspectiva de género y que sí debemos de tener muy presentes para poder dar un enfoque a nuestros argumentos. Y bueno, después de esta depuración de proceso viene esta revisión y aprobación de convenio. En el caso de que hayamos podido negociar, establecer estos convenios, estos acuerdos que pueden ser totales o pueden ser parciales, bueno, se revisa y se aprueba para que pueda ser o descartarse de la litis estos puntos en los que ya llegamos a un convenio. Si obviamente ya fue un convenio total, pues hasta ahí se acabaría el proceso, ¿no? La revisión de acuerdos de hechos no probatorios, de hechos probatorios. Aquí es importante que ya después de que se analizó cuáles son los medios de prueba que van a persistir o a lo mejor que hay una situación en conjunto que se tiene que es una prueba que pueden desahogar en los mismos términos, que nada más se lleve a cabo como lo están determinando ya una vez depurado, bueno, ya es cuando después de estos filtros pasan pues ya a todo ante el órgano jurisdiccional para que ya lo pueda tener de alguna forma con los puntos relevantes ya depurados y ya no llegue al juzgador como que, a ver, vamos todavía a revisar todo. No, se supone que ya hay ese diálogo, ya hay ese análisis exacto de si hay una propuesta de convenio, ya hay una determinación de cuáles son en específico los hechos controvertidos, ya hay una determinación de cuáles van a ser los medios de prueba que se van a desahogar. Entonces, ahora sí ya vamos a la segunda fase, que es la audiencia preliminar, donde se abre esta etapa de admisión y preparación de pruebas, que es básicamente que el juzgador va a analizar y va a admitir las pruebas, los medios de prueba que yo ofrecí y va a ordenar la preparación. Es decir, si el juez admite una prueba de declaración de testigos, bueno, va a dictar las pautas para que sean citados, va a dar fecha, va a percibir a las partes, etcétera. Lo mismo con la prueba pericial, lo mismo con el desahogo de la declaración de parte, etcétera. Aquí hay algo interesante. Reitero que, ejemplo, en la actualidad, hablando del Estado de México, hay el recurso de revocación donde puedes interponerlo en audiencia cuando hay una inadmisión de pruebas, pero no hay recurso si es que se admiten pruebas. Aquí lo interesante del Código Nacional es que sí establece que ya sea en relación a la admisión o la inadmisión de un medio de prueba, tú puedes interponer el recurso de apelación. Y esto me parece muy atinado. ¿Por qué? Yo les comparto una experiencia real donde la jueza admite una prueba pericial pero a mi,
a la forma en que yo lo veo, fue ofrecida de forma inadecuada, porque no cumplía, ni siquiera se estableció cuál era el objeto de la prueba, qué relación tenía y tampoco se estableció, era una prueba de comparación de voces, o sea, de grabación de audio y video. Ni siquiera se estableció cuál iba a ser el objeto a analizar, es decir, nada más ofreció la prueba tal, agregó las preguntas y ya, de un video tal, pero también exhibió una USB, pero nunca hizo esa relación directa con que eso iba a ser el objeto del análisis y también cuál iba a ser los medios de cotejo, porque también una voz, si tú me estás diciendo, quiero hacer un análisis comparativo de voz para ver si las grabaciones pertenecen a determinada persona, obviamente el perito pues tiene que hacer esa comparativa de la voz de la persona a la que se le está atribuyendo con el medio que se está analizando, ¿no? El medio del cual se va a hacer ese dictamen pericial. Entonces, había una serie de irregularidades, pero ¿qué es lo que pasó? La juez la admitió, ordenó su preparación y en ese punto, a mi consideración, estamos en un estado de indefensión porque no hay recurso para impugnar una admisión de pruebas. Sí, una inadmisión, pero no para una admisión. Entonces, ahora sí, el nuevo código OJO podemos interponer un recurso de apelación en estos sentidos, si no cumplen con las reglas de la prueba. También va a haber una revisión oficiosa de medidas provisionales y órdenes de protección. Es decir, el juez va a determinar si deben de persistir esas medidas durante el proceso o si se van a modificar dependiendo también de los argumentos de las partes, de lo que hasta ese momento se pueda acreditar y ver qué tan necesario es que predominen o que se modifiquen. Porque la realidad, yo creo que en un gran porcentaje de casos, las medidas provisionales que se determinan de inicio son inadecuadas, porque el juez lo hace a, como lo está percibiendo, ¿no? De buena fe para garantizar una no afectación de derechos fundamentales de las partes, pero realmente no tiene un contexto amplio de cuántas son las necesidades, por ejemplo, hablando de pensión alimentaria del acreedor alimentario, la capacidad económica del deudor, no conoce exactamente cuál es el nivel económico, simplemente se queda con las manifestaciones de cada uno. Y más aún si nosotros en nuestras demandas no hacemos, porque muchas veces pensamos, es que los alimentos son de oficio, ¿no? Y el juez tiene que decretar un porcentaje, sí, pero si tú también desde inicio no agregas a tu demanda, a la solicitud de medidas provisionales, fundamentos, argumentos, medios de prueba indiciarios para determinar o justificar el por qué estás pidiendo cierta medida provisional o medida de protección, pues eh, obviamente el juez se va a quedar con una visión muy limitada de cómo determinar esa medida provisional. Y esto pasa muchas veces y por eso hay tantas situaciones en la cuestión de la medida provisional donde dicen es que eso es insuficiente es mucho para el deudor alimentario, dependiendo de qué postura estés, ¿no? Entonces es importante que en este caso se van a revisar estas medidas, se van a debatir y va a tomar esa decisión de poderlas modificar o que puedan persistir durante el proceso. Va a haber una citación, ¿no? Para la audiencia de juicio, es decir, nos van a señalar después de pasar estas fases cuándo va a ser nuestro desahogo en la audiencia de juicio. Y básicamente, porque ya se me está acabando el tiempo, la audiencia de juicio se va a componer de estas cuatro etapas. Los alegatos de apertura, que son la exposición verbal de nuestra teoría del caso en materia familiar, donde tenemos un breve tiempo de 10 minutos para hacer del conocimiento del juez esta teoría y que esto también es parte del debate. No sé ustedes qué opinen, qué tan necesario sea que existan los alegatos de apertura y los alegatos del cierre. Muchos dirán, estoy de acuerdo, porque a través de eso y de forma verbal puedo expresarle de forma más entendible al juzgador de qué va mi asunto, ¿no? ¿Qué tengo, por qué se determinó qué es competente, cuáles son mis medios de prueba, qué es lo que yo estoy pretendiendo de forma precisa, sucinta y se lo expongo de forma oral.
Otros dirán, realmente no sirve de nada, porque ¿de qué sirve a lo mejor que hagas una deficiente teoría del caso si el juzgador se va a ir justo a lo que está ya establecido de forma escrita respecto a la fijación de la litis y al desahogo de medios de prueba? Entonces es irrelevante. Ahí hay dos posturas, ustedes este, está libre para que lo comenten qué opinan de los alegatos de apertura. ¿Son necesarios, no son necesarios? ¿Les sirve, no les sirve? Como abogados postulantes, estamos preparados para este tipo de dinámicas. ¿Me apoyan por ahí con sus micrófonos? Gracias. Dos, señalará el orden del desahogo de pruebas, que obviamente si ya preparó un orden y determinó y dijo cómo iba a ser este desahogo, bueno, se van a desahogar en este orden. Y la fase 3, el desahogo de pruebas. Yo les diría, me gustaría seguir hablando de todos los medios de prueba, cómo va a ser el desahogo, pero es un tema bastante amplio que pues es para platicar en otra charla, ¿no? Pero pues obviamente tiene sus detalles particulares, sus precisiones, y obviamente que debemos de cumplir con las formalidades para el ofrecimiento y el desahogo de pruebas. Pero bueno, este es otro tema donde tendremos que analizar cómo se va a desahogar la declaración de parte, que ahora es parte propia y parte contraria, la declaración de los testigos, en las pruebas periciales, que también por ahí hay un detalle, que ya no van a existir peritos terceros en discordia, ya los peritos van a ser determinados por el Estado y sí vamos a tener, por ejemplo, posibilidad de ofrecer un perito particular, pero ya no va a haber un peritaje tercero. Esto obviamente para robustecer tal vez nuestros argumentos, pero esta parte va a ser designada por el juzgador. Y bueno, hay una serie de particularidades dignas de otra charla, para precisamente ir trabajando en cómo se desahoga estos medios de prueba. Y bueno, finalizamos después de ese desahogo con nuestros alegatos de cierre. Estos alegatos de cierre también es una exposición verbal con la misma temporalidad para decirle al juez las particularidades de mi caso y obviamente el justificar el por qué tiene que determinar de cierta forma a mi favor. No le voy a decir, ay, fíjate que pues sí, mi testigo no fue idóneo, me lo desacreditaron en la declaración de testigo. O no, yo voy a sustentar, ¿sabes qué? Se obtuvo como resultado del desahogo esto y esto y esto, para que puedas hacer poder visualizar más claramente al juzgador cuáles fueron esos resultados y por qué efectivamente se acreditaron esos presupuestos prácticos y que ello tiene como consecuencia que determine en la sentencia en este sentido, de esta forma. Y bueno, obviamente nuestra sentencia, donde se tiene que hacer esta exposición clara por parte del juzgador del cómo valoró los medios de prueba, una justificación que cumpla con los requisitos de precisión, de fundamentación, de análisis probatorio y que también, considerando los derechos de la infancia, se pudiera también realizar sentencias de lectura fácil. También se pueden, en los casos de personas que pues tengan alguna lengua indígena, que sean estas sentencias emitidas en su lengua original para poder entender perfectamente lo que se está determinando. Entonces, bueno, yo con esto doy por concluida mi conferencia. Les reitero que es de alguna forma un bosquejo, lo que implica la oralidad familiar en este nuevo Código Nacional. Espero que pues les sea de utilidad, que haya sido de su agrado. Quedo a la orden, no sé si tengan algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, pues adelante. Bueno, por ahí veo el chat, lo voy a ver rápido, hay algunos comentarios, si me permiten. Nos dice Luis Peralta, estos juicios serían similares a los ejecutivos mercantiles. Bueno, podría decir que similar, porque obviamente todos los procesos orales tienen ciertas similitudes. Sin embargo, sí tiene precisiones muy claras, más que nada en la cuestión del desahogo de pruebas, en la cuestión, por ejemplo, eh, eh, de la suplencia de la queja en materia familiar, en la cuestión de medidas de protección, en la cuestión, se me fue la otra palabra, pero sí tiene sus matices muy importantes en la materia familiar que debemos de considerar. Reitero, hay
obviamente tendencias que los procesos pueden compartir, como pues, los principios rectores de la oralidad, incluso la declaración de partes sí es muy similar a cómo se llaman los juicios orales mercantiles, pero tiene sus matices distintos. Entonces aquí hay que tener cuidado y no dar por hecho que si dominamos cierta materia, por ejemplo la materia mercantil, la materia civil, va a ser exactamente igual. Me sirven las pautas, me sirve, pero sí me tengo que adentrar a lo que implica una controversia oral familiar, aunado a que, por ejemplo, hay situaciones novedosas como la litis abierta, y algunas cuestiones que son importantes considerar como los recursos, que también han sufrido cambios a como los vemos en otras entidades federativas. Me dice Luis Peralta, una duda, ¿se interpone el recurso de apelación o revocación en cuanto a la admisión de pruebas e inadmisión de pruebas? Aquí en el Código Nacional es recurso de apelación, así está establecido para cualquiera de esos dos presupuestos, si es que te admiten una prueba y esa no cumplió o no tuvo por qué ser admitida porque no cumplió con esas formalidades, bueno, puedes interponer la apelación, al igual que si te inadmiten un medio de prueba. Entonces, es la apelación. Yo hacía el énfasis en el recurso de revocación que actualmente existe en el Estado de México y en los procesos orales es cuando se interpone en ese momento, que yo creo que a mí reitero, también a mi opinión, es un desatino también de este código porque no tenemos un recurso rápido y efectivo que se haga valer en audiencia. Realmente yo creo que el hecho de que dejen esa pauta que sea a través de apelación, bueno, también implica que finalmente se desahoga el proceso y va a tardar en analizar y en determinarse esa apelación a que si hubieran implementado, por ejemplo, la revocación, que en audiencia lo puedes debatir y en ese momento haces valer tus agravios y en la audiencia es cuando determina el juez si efectivamente se admite o inadmite, si se modifica una medida provisional, etcétera. Pero bueno, cuestión de perspectiva. Supongo que los legisladores o quienes redactaron el código tuvieron a lo mejor alguna circunstancia por la cual determinaron no contemplar. Nos dice Gaspar Gutiérrez, gracias por la clase, de verdad me ayudan en dudas que tengo al respecto. ¿Tiene alguna recomendación de cómo controlarse emocionalmente al hablar frente al juez y su cliente? Híjole, sí. Mira, yo creo que lo primero, dicen por ahí que cuando uno tiene el conocimiento, cuando sabes a lo que vas y conoces, tu asunto vas un poco más tranquilo. Yo lo que les sugiero siempre que lleven notitas. Yo se los comparto porque yo también a veces mi memoria es un poco distraída, dirían por ahí. Entonces, yo lo que manejo siempre cuando voy a audiencias es como hacer notas principales. En primera, pues de los hechos, ¿no? ¿Cuáles son mis hechos principales hacia dónde voy? Por ejemplo, si voy a desahogar un interrogatorio, ¿cuáles son los puntos clave que me interesa para que yo lo pueda desahogar oralmente? Otra situación que también debemos de considerar que estamos en igualdad de condiciones todos, tanto el abogado contrario como el juzgador, y que el juzgador realmente va a dirigir el proceso, pero conforme a lo que tú le des. Entonces, limítate exclusivamente a adentrarte a lo que tienes preparado y siempre prepárate para lo peor. Siempre dicen que en audiencias orales debes de pensar que todo te va a salir mal, ¿no? Al revés, para que en dado caso que ocurra, tú digas, ah, ok, ya lo había contemplado y puedo hacer esto. Y no te quedes como, ¿y ahora qué hago? O ahora qué digo, ¿no? Entonces ya llevas esa preparación que si en la audiencia se te da más fácil y todo fluye en favorable para ti, pues vas a decir, bueno, pues súper, ¿no? Ya lo hice, pero principalmente la preparación, que vayas consciente de lo que vas a hacer y que conozcas tu caso. Yo creo que eso es un principio básico, que conozcas bien cuál es tu asunto para que lo puedas defender y argumentar. Y bueno, pues finalmente respirar. Siempre le dicen que la respiración, ¿no? Respirar, concentrarte en lo que están diciendo, siempre es una escucha atenta de lo que van determinando una audiencia, de lo que exponen las partes, te va a permitir poder entender qué es lo que tú puedes hacer valer, atento al principio de contradicción, ¿no? Pero pues siempre tranquilizarnos. Los nervios siempre van a existir, pero pues es poco a poco el trabajo. Y bueno, pues con esto acabo. No sé si por ahí esté
el maestro para que podamos concluir. Y pues, por mi parte, pues les agradezco mucho el haber estado en esta conferencia. Ojalá que ayuden a compartir para que pues llegue a más personas y puedan pues también tener herramientas respecto a la oralidad familiar. Muchas gracias. Aquí estamos, maestra Guadalupe Guzmán. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Y bueno, pues, estimados alumnos, gracias Luis Peralta por tus comentarios. Maestra Guadalupe, no me queda más que agradecerle por su ponencia. Y bueno, estimados alumnos, los invitamos a unos cursos que vamos a impartir, uno en proceso acusatorio en materia penal, uno en materia civil y uno en proceso laboral. Entonces empezamos en la primera semana del mes de marzo y seguimos en la segunda y tercera, cerramos con materia penal. Gracias, maestra, estimados alumnos, muchas gracias por acompañarnos. Si requieren una constancia de la presente conferencia, con gusto nos los hacen saber. Ahí en los banners mandamos los requisitos. Y solo para comentarles, si van a tomar el curso en laboral, en penal o en civil, la constancia de esta conferencia es completamente gratuita. Gracias, maestra, por tu apoyo. Perfecto, Alejandro. Nos ponemos en contacto contigo. Maestra, muchas gracias. Y bueno, quedamos atentos. Gracias a Muchas todos. gracias. Bonita noche. Gracias Hasta a luego. todos. Ok. Bueno, quedamos al pendiente. Gracias. Alejandro, perfecto. Me pongo en contacto contigo. Alejandro Martínez, claro que sí. Por favor, ponme tu correo aquí en los mensajes y con gusto nos ponemos en contacto contigo. Gracias, Mariano. Gracias, Flor. Gracias, Alejandro. Ale Martínez, perfecto. Maestro, ya podemos cerrar.